¿Qué le parece si inclina un momento su rostro? Padre, gracias por tu bondad, por tu amor. Gracias porque eres bueno con nosotros. Oro para que tu amor y tu gracia y tu favor, Señor, nos enseñe, nos guíe, nos transforme y nos lleve a donde tú quieres que lleguemos. Oro para que tú uses mi vida. Enséñame a enseñar. En el poderoso nombre de Jesús oro para que tu amor y gracia sea sobre nosotros y podamos entender la forma y las veces, Dios, que tú nos hablas. Ayúdanos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Cuando una persona viene a la iglesia, se puede ir de tres formas: conmovido, ay, Señor, tiene razón, y no pasó nada. Convencido, el pastor tiene razón, se convenció. O convertido. O te puedes ir conmovido, convencido, o te puedes ir convertido. El asunto es de que Dios quiere que cuando nos expone a su palabra, nosotros nos vayamos convertidos, porque la palabra convierte a la persona, la transforma, la hace nueva. Entonces, cada vez que yo vengo a la iglesia, Dios está poniendo en su corazón: yo no quiero que solamente se vaya conmovido, que se vaya chillando. No solamente lo quiero que se vaya convencido, quiero que se vaya convertido. Así es que esta tarde nosotros podemos decidir cómo salir de este lugar. Y quiero hablar de libro de Josué, la primera ciudad que Dios toma, que Dios hace que Israel conquiste. Pero lo que me llama mucho la atención de esta ciudad es la cultura y lo que practicaban. Pero otra cosa que me llama la atención es cómo es la única ciudad en donde se ve que antes de acabar el atardecer. ¿Me explico? Y entonces es cuando empieza la fiesta de Pascua. El día de ayer empezó la fiesta de Pascua judía. Pero ojo, la historia que yo quiero tocar va ligado a todo esto. Cuando hay fiesta de Pascua, Dios en fiesta de Pascua nos enseña tres cosas. La primera, nos enseña a que todos nosotros seamos libres. Hay una libertad, por eso cuando Cristo muere hay libertad para nosotros. Hay libertad. Número 2, hay redención. Número 3, hay propósito y destino, porque cuando Dios los saca de Egipto les dice: los voy a llevar a un lugar donde fluye leche y miel, a una tierra de promesa. ¿Qué es lo que Dios coloca? Libertad, redención por medio de la sangre del Cordero y propósito y destino en la vida. Y hay algo tan importante en el libro de Josué, en el capítulo 5, versículo 8. El libro de Josué, capítulo 5, versículo 8. Acompáñenme, por favor, porque esto va a estar basado a una historia muy interesante. ¿Está conmigo? Dice: y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Acuérdense que la generación que había salido de Egipto, todos los padres murieron y los hijos de 20 años arriba fueron los que entraron, pero no los habían circuncidado. Entonces Dios dice: tú no puedes ganar Jericó si no eres circuncidado.
la circuncisión hoy día es en el corazón, ¿va? Una persona me dijo una vez: pastor, yo quiero casarme conforme los judíos. Digo, bueno, te vienes una semana antes para que te circuncide. Pero nada más que hay un problema, yo no veo bien. Y me dijo que no. Bueno, el asunto es que el pueblo no se había circuncidado de una nueva generación. ¿Qué significa circuncidarnos en el corazón? Circuncidar en el corazón es quitar lo que te estorba para que Dios te dé lo que te falta. Eso es circuncidar en el corazón. Debemos de quitar lo que nos estorba para que Dios nos dé lo que nos falta. Yo no puedo ocupar un lugar de ella si primero no le digo que se retire o que se levante. Yo no puedo ocupar un lugar que ya está ocupado. Dios no nos puede dar lo que nos va a dar porque tenemos el corazón ocupado. Bueno, sigamos. En el versículo 9, y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Esta palabra Gilgal tiene un nombre de celebrar o promulgar. Voy a continuar. En el versículo 10, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron ¿qué? A los 14 días del mes, por la tarde. Qué interesante. Pascua se celebra, por ejemplo, ayer fue el 14 de Nisan para el calendario hebreo. Para nosotros fue 12 de abril. En el calendario hebreo, acuérdense que los días hebreos empiezan en la tarde. ¿Pero qué tiene que ver todo eso? Ahorita continúo. Y dice la Biblia: y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por el cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de... O sea, antes de que ellos entren a Jericó, celebran Pesaj, celebran la Pascua. Como el día de ayer, empezó Pascua el día de ayer, en la tarde. Voy a continuar. No es una casualidad que tú y yo estemos este día hoy. No es una casualidad que nosotros estemos en un día tan especial para el cielo, para Dios. No es un día común. Lo que me llama la atención es de que ellos celebran Pascua en los llanos de Jericó, cerca de Jericó. Pero ojo en esto. En el versículo 11, al otro día de la Pascua, como ayer empezó, como viene siendo hoy, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, de los panes sin levadura en el mismo día, espigas nuevas tostadas. ¡Órale! No es ninguna casualidad que de aquí a 8 días tú estás festejando primicias. Está hablando de espigas nuevas, de frutos. Voy a continuar. Versículo 12. Habla de las espigas nuevas, cuando la Biblia dice que lleves las espigas, que las mesas y todo esto. Versículo 12. Y el maná cesó el día siguiente, desde comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Te voy a decir qué es. Si tú y yo comprendemos lo que hoy va a pasar, tienes asegurado en primicias que Dios te va a bendecir y te va a sorprender todo el año. Porque eso es lo que Dios ha hecho con muchos de nosotros. Estuvimos viendo el día viernes que cuando damos no somos los dueños de todo, nos trae humildad, Dios estira la mano abierta, ¿se acuerdan? Ok, y todo esto,
Por lo tanto, entonces dice la Biblia que cuando empiezan ahí en los llanos de Jericó, fíjese, se festeja Pascua, algo que no se había festejado en el desierto. Se festeja la fiesta de las primicias, en los primeros frutos. Pero ojo en esto, dice la Biblia en el 13: y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué dijo, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no. O sea, ¿cómo? No, ni de los de acá ni los de allá. No. Y dice, al momento de decir no, no soy no soy ni de ti ni de acá, pero sí te vengo a ayudar. Hay una lucha espiritual con Jericó. Tú vas a pelear de una forma militar, cuerpo a cuerpo, pero hay una lucha espiritual que yo vengo a arreglar. Por eso ve a un varón con la espada desenvainada, que yo deduzco, no, la Biblia no dice que era un ángel. No aparece la palabra melech o aparece ninguna palabra que relaciona con ángel. Era un varón. Así dice, ¿eh? Yo me imagino que Josué, cuando lo vio, ¿eres de los nuestros o de quién eres? Porque también se preparó. Ve el otro con la espada desenvainada y Josué hace lo mismo, ¿no? ¿Eres de quién? Y le dice: no, ni de los tuyos ni de los otros. Voy a continuar, escuche bien esto. Dice: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, mas como príncipe, o esa palabra príncipe es el principal, el zar es príncipe, zar es un jefe o como cabeza o como el general, ¿vale? O como el mayor, ¿vale? ¿Va conmigo? Dice: mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. ¿Sabe por qué no era un ángel? Porque un ángel no permitiría la adoración. Cuando Juan se postra y quiere adorar al ángel en Apocalipsis, le dice el ángel: no, levántate, compadre, no me adores, yo soy consiervo tuyo y de los que sirven a Jesús. Adora a Dios. ¿Se acuerda? Entonces, este príncipe, el mayor, el general de los ejércitos, por eso también es conocido como Adonai Shabaot, que es el señor de guerra. ¿Va? Ahora, voy a continuar. Este pasaje nos habla de que Jesucristo es el único que podía recibir la adoración. Y la Biblia dice que lo adoró. ¿Vale? Y él dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. ¿Vale? Va. ¿Por qué te leo esto? Porque antes de que pelearan en Jericó hubo una preparación espiritual. ¿Cuál fue la preparación espiritual? Celebra Pascua y ten en cuenta las primicias, pues los primeros frutos de la tierra. Después de haber sido circuncidados, quitar lo que me estorba para que Dios me dé lo que me falta. Entonces sucede algo importante. Encuentra al príncipe que iba a pelear también en una situación y en un ámbito espiritual. Jericó, déjeme hablarte un poco de Jericó. Los arqueólogos han encontrado los restos de los muros de Jericó y les llamó la atención porque los restos de los muros de Jericó están sumergidos. Es como si cuando los muros cayeron, no cayeron ni para enfrente ni para atrás, sino que se sumieron. Porque los muros eran muy anchos. Voy a explicar un poquito mejor sobre esto.
¿Dónde está Jericó? Jericó estaba ubicada en Cisjordania. Hoy día Cisjordania. Ahí es en donde estaba Jericó. Pero déjame contarte un poquito más para llevarte a la historia, que cuando yo estaba viendo esta parte de la historia fue interesante. Igual aprendí también de maestros que pude haber escuchado sobre Jericó. También tomé gran porción de la parte de ellos porque realmente lo están avalando no solamente bíblicamente, sino con la historia de Cisjordania. Hay manuscritos que se han encontrado en la época que hoy es Cisjordania, lo que es Mesopotamia y toda esta parte, en donde hablan de una ciudad amurallada. Pero lo que me llamó la atención fue el culto que ellos tenían en Jericó. Entonces, es una lucha espiritual. No solamente era una lucha de agarrarnos a puñetazos, sino que era una lucha espiritual. Por eso el príncipe del ejército del Señor va a pelear. O sea, ¿para qué mandas un ejército de guerra de ángeles para pelear contra la ciudad? ¿Por qué en las otras ciudades no fue así? Solamente en Jericó. Ahorita voy a explicar. La primera ciudad que empiezan a conquistar cuando están en la tierra de promesa es Jericó. Pero ahí te va la enseñanza de esto. Quiero mostrarles, por favor, me ayudas con la ciudad de Jericó. A lo mejor no verás las letras, se ven muy borrosas, etcétera, pero no se preocupe, ya están estudiadas. Pero esto es un panorama más o menos de cómo estaba la ciudad de Jericó, en hebreo, Jericó. Entonces, Jericó era una ciudad sumamente amurallada. En la parte interior se encontraba la población, etcétera. Arriba de sus muros también habían casas. Pero ojo en esto, se dice que Jericó tenía aproximadamente de ancho de sus muros, según los arqueólogos dicen que son entre unos 20 a 50 metros de ancho. O sea, era una muralla, era un muro sumamente grueso, que los de Jericó dicen, no entran aquí. Ojo, en el capítulo 6 dice, versículo 1, Josué 6:1 dice, ahora Jericó estaba cerrada, y ¿cómo dice? Bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. ¿Va? O sea, estos cuates tenían tanta confianza en sus muros que realmente en las historias pasadas habían querido conquistar Jericó y ningún pueblo lo pudo haber conquistado por causa del desgaste de querer destruir los muros. Estás hablando de unos muros de entre 20 y 50 metros de ancho. Cuando Jericó cae en sus muros, no cae ni para acá ni para allá como un muro, porque era imposible por su anchura. Pero lo que Dios hizo fue que se pudieran, que los muros fueran tragados por la tierra. Ahora, voy a explicar. Ojo en esto, por favor. Lo que voy a empezar a decir viene en la historia de los pueblos mesopotámicos, y esto está respaldado por ciertos escritos. El código Hammurabi dice un poco de ello, pero no dice mucho. Pero más escritos encontrados hablan de cómo era el culto hacia Moloch. Esta es una guerra no solamente humana, sino una guerra de Dios contra Moloch. Por eso el príncipe con la espada desenvainada. Ahora,
déjeme contarte lo que la historia dice. Jericó era una ciudad difícil de conquistar por sus muros, ya expliqué por qué. Pero los de Jericó hacían ciertos ritos y tenían ciertas costumbres sumamente malas, enfermas. Una de las principales es el culto a Moloch. Moloch era el dios principal de Jericó. Y Moloch pedía ciertas cosas, entre ellos los primogénitos. Si, por ejemplo, una pareja se casaba en Jericó, su primogénito tenía que ser dado a Moloch. Déjeme enseñarte quién era detrás de cada ídolo hay un demonio. Ojo, vamos a ver quién era Moloch. Moloch era este tipo en el cual tenía los brazos extendidos. En algunas partes de la ciudad de Cisjordania, de hecho, en parte de Jerusalén hay una cueva gigantesca en la cual todavía está negra por causa de todos los niños que dedicaron a Moloch. Había una estatua como esa adentro de una cueva que tenía las manos así, y en sus manos, en algunos han encontrado parrillas como cuando asas carne, así con sus rejas, en donde ponían a los niños que dedicaban. Y le voy a enseñar 7 cosas que los padres deberían de hacer cuando dedicaban a sus primogénitos a Moloch. Aquí vemos, hay en algunas estatuas donde le metían fuego, le metían lumbre a la estatua de bronce y colocaban sus manos así de Moloch y colocaban a los niños ahí para que el calor de la estatua pudiera quemarlos, pero morían en sus brazos, eran dedicados. Tenemos otra imagen, así más o menos. Dedicaban así a sus primogénitos. Ahora, ellos tenían que dedicar su primogénito, vuelvo a repetir, a Moloch. La segunda cosa que hacían para que los niños no se pudieran mover cuando estaban siendo quemados, los envolvían, así como cuando las mamás envuelven a los niños como taquito, así. Los chamaquitos que son bien traviesos y que no quieren comer y después... ¿Alguna de las mamás ha hecho eso? Bueno, así envolvían a los niños con un manto especial que las mamás tejían con sus propias manos para dedicarlo a Moloch. Entonces lo primero que hacían era dedicarlo. Lo segundo que hacían era que los tenían que envolver para que cuando el niño se estuviera quemando no manoteara o no se moviera, para que pudiera consumirse bien. ¿Va conmigo? Ok. La tercera cosa que los padres hacían, vamos a ver otra imagen en donde dedicaban todavía hijos a Moloch y que hacían este tipo de ritos realmente que son muy, muy decepcionantes de poder pensar cómo podrían hacer eso. Ok. La tercera cosa que hacían era que cuando un padre de familia dedicaba a su hijo a Moloch, lo amarraba, lo colocaba en las manos de Moloch, y el niño se estaba quemando. El sacerdote de Moloch se le quedaba viendo al padre y a la mamá del niño a los ojos. Ojo, si el papá o la mamá lloraba, el sacerdote decía: lloraste, no dedicaste de corazón a tu hijo a Moloch porque lloraste por él. Y cuando tú sacrificas algo a Moloch, lo tienes que hacer de corazón. Lloraste. Por cuanto has llorado, tu próximo hijo que nazca va a ser dedicado a Moloch,
hasta que tú ya no llores. ¿Sí me expliqué? Entonces el sacerdote veía a los padres, imagínate, un niño de 3 meses a 1 año era dedicado. Lógico que la mamá o el papá tuvo afecto con el niño entre 3 meses y 1 año. Y era imposible llorar. Pero si el padre lloraba o la mamá, entonces el sacerdote decía, cuando nazca tu otro hijo, y si vuelves a llorar, el otro también. Y si vuelves a llorar, el otro. Entonces, eso es algo interesante. La cuarta cosa que hacían era, después que el niño era consumido, los padres de familia empezaban a recoger las cenizas del niño. ¡Wow! Los padres recogían las cenizas. La quinta cosa, colocaban las cenizas en una vasija de barro y la tapaban. La sexta cosa, agarraban la vasija y le colocaban unos como tiras de cuero y envolvían la vasija de cenizas con toda la tapa para que no se abriera. Le envolvían como un tipo regalo, ¿me explico? Pero me llama la atención qué era lo que ponían en las cintas. En las cintas colocaban y decía el nombre del papá y el nombre de la mamá. Y el nombre del niño lo colocaban borroso. El nombre del papá y de la mamá eran legibles, pero el nombre del niño era borroso y había una inscripción que decía, así te ibas a llamar. Y era un nombre borroso porque no les ponían nombre. Les colocaban el nombre cuando estaban en las vasijas y así le ponían, así te ibas a llamar, con un nombre borroso. Séptima cosa que hacían los padres, tomaban la vasija y la llevaban al muro y enterraban a los niños, a miles de niños enterrados en los muros. Por eso el muro de Jericó estaba tan ancho, porque todos los niños que eran dedicados a Moloch los incrustaban en los muros, y al incrustarlos en los muros, entonces las personas colocaban más bloques y más bloques por causa de los miles de niños que estaban enterrados en el muro de Jericó. Por eso el muro de Jericó se hizo tan ancho y decían, nadie podrá con nosotros porque Moloch, todo lo que le dedicamos a Moloch, ahí está. Por eso los muros no los pueden tirar, porque Moloch nos protege. Eso es lo que ellos decían. ¿Cuándo se iba a comparar con nuestro Dios? ¿Cuándo? Ahora, lo que me llama la atención es de que cuando colocaban los niños en los muros, entonces la gente importante empezaba a construir arriba de los muros, en donde pisaban a todos los niños que habían sido dedicados y quemados. Y entonces ellos dicen, Jericó está cerrada, bien cerrada. En hebreo aparece así, Jericó estaba cerrada, y en hebreo aparece, cuando dice bien cerrada, es un modismo que dice, bien cerrada habla de inviolable. No se puede. Porque ellos confiaban en su Dios y todos los niños que habían dedicado. Por eso el muro. ¿Me van siguiendo? Ahora, tú has de decir, bueno, pastor, ya me contaste esta historia. Déjeme contarle la realidad. Señor, ¿por qué Jericó fue la primera ciudad que el pueblo de Israel tenía que conquistar? Pero para eso tuvieron que festejar Pesaj,
entender que son libres, entender que hay redención, entender que tienen un destino, circuncidados, quitar lo que nos estorba para que Dios nos dé lo que nos falta, comer los frutos o los frutos de las primicias. ¿Me estoy explicando? Ahora, todo esto tiene un porqué. Ahora, no es casualidad que estemos en Pascua el día de ayer. No es casualidad que esta iglesia va a festejar primicias a los 8 días. No es casualidad que el día de ayer circuncidemos ciertas cosas que no nos permitían dar. O sea, no es casualidad este mensaje que ni siquiera planeado lo teníamos. Hace 8 días yo le estaba confirmando a ese señor que está ahí. No es casualidad que mi esposa me dijera: o sea, me estoy explicando. Hay algo tan poderoso que pude comprender, porque Dios quiere algo con ustedes, amados. Hay algo que Dios quiere hacer contigo. A donde Dios te va a llevar, necesitas esto. Hoy podemos hacer que sea una tarde diferente. Ahora voy a meterme al tema. No es por causa solamente de contarte una historia. Dios me empezó a enseñar algo profundo cuando yo encontré todo esto. Una de las primeras cosas, lo primero que Dios empieza a hacer, ¿vale? Una de las primeras cosas que Dios empieza a hacer es que perdonemos a una generación que nos dedicó a alguien que no era Dios. Fíjate bien esto. Hay muchos de los que estamos aquí que fuimos dedicados. De hecho, hasta a lo mejor tienes un nombre de un ídolo por causa de que te dedicaron a él. Perdóneme, yo le voy a decir, ya sabes que yo soy neta. Por ejemplo, en mi caso, a mí mi madre me dedicó 3 veces. Con los espiritistas, con santeros y con los rosacruces. Cuando mi madre entendió esto, dijo: perdóname, hijo, yo no sabía. Me acuerdo que mi madre me agarró y me dice: hínquese. Agarró aceite y ahora yo te dedico con el Dios verdadero. Y mi madre hizo una oración diciendo: Señor, yo no te conocía como ahora te conozco. A mis hijos los dediqué. Mi madre tuvo que hacerlo uno por uno con nosotros. A mí me hincó, me echó aceite y me dice: ahora yo te dedico al Dios verdadero. Ahora yo te dedico para que tú seas su servidor. Fíjese bien, amado, muchos de nosotros fuimos dedicados a alguien que no era Dios. Y entonces cuando Dios empieza a visitarnos, entonces nos empieza a sacar de las manos de alguien que no era Dios, y ahora estamos en sus manos. Nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces esto es algo bien importante, amado. Si algún día tú, padre de familia que estás aquí, algún día dedicaste a tus hijos a la brujería, a la muerte, si los dedicaste con santeros, si los dedicaste a espíritus, si los dedicaste a algo, hoy, esta tarde, escúchame bien, bendice a tus hijos y dedícalos al Dios verdadero. No importa que estén barbones y bigotones y grandotes, ve a su casa y dile: a ver, ven aquí, hínquese, porque lo voy a dedicar al Dios verdadero. Si antes te había dedicado a alguien que no era Dios, ahora te voy a enseñar a que busques al Dios verdadero. Eso es lo que muchos de nuestros padres hicieron con nosotros. Ahora en Cristo Jesús tiene que ser diferente. ¿Sabes cuántos hijos están atados por eso? Porque los ataron a brujería. ¿Sabe cuántos hijos no pueden despegar por eso? Eso es algo bien tremendo. La segunda cosa que sucede es de que a los niños, ¿te acuerdas qué les hacían?
los envolvían, los amarraban. ¿Sabe qué significa esto? Tenemos que perdonar a nuestros padres por dedicarnos a alguien que no era Dios. El perdón es algo tan poderoso. Y sabe, el día de ayer, Jesucristo lo que hizo en toda la humanidad a través de su muerte fue el perdonarnos. El perdón es algo sumamente poderoso para continuar la vida. ¿Qué significa envolvernos en un manto? ¿Cuántas veces debemos de perdonar a nuestros padres porque nos ataron? Cuando nos decían, eres un menso, no sirves para nada, no lo vas a lograr. ¿Cuántas veces nuestros padres nos ataron con sus palabras? ¿Cuántas veces nuestros padres nos dijeron que nunca íbamos a ser exitosos en la vida? ¿Cuántas veces nos dijeron, vas a ser como tu padre, igual que no sé qué? ¿Cuántas veces nuestros padres ataron con sus palabras? Un padre tiene el poder para poder bendecir a sus hijos como tú no tienes idea. Pero a veces el diablo utiliza las mismas palabras de nuestros padres para atarnos en la vida. Nos dedican a dioses ajenos y nos atan. Una persona de la congregación que repara refrigeradores, me dice, pastor, cada vez que un refrigerador me queda mal, me acuerdo de las palabras de mi padre que me decía, no sirves para nada, ni para arreglar nada. No sirves para esto. Y cada vez que yo me equivocaba y cada vez que las cosas no me funcionaban, me acordaba de las palabras de mi padre y decía, tenía razón mi papá. ¿Por qué? Lo ataron. Debemos de perdonar a nuestros padres por atarnos con sus palabras. La tercera cosa que hacían con los niños en Jericó era de que los padres eran insensibles. No tenían que llorar cuando el niño se estaba quemando. Y si lloraban, el que sigue. ¿Cuántos de nosotros tuvimos padres insensibles que no lloraban? Y si tú llorabas, órale, no sea niña, que eres machito. Pues si soy machito chillón. Los hombres no lloran. ¿Quién dice que no? Y tuvimos padres insensibles en la vida. Cuando personas se acercaban a sus padres a decirle, papá, ¿te puedo contar algo? Mamá, ¿te puedo contar algo? Mamá, ¿te puedo contar que me acaba de tocar mi tío? Mamá, ¿te puedo contar lo que me pasó? Y la mamá, ¿no es cierto? No creo, ¿no? Y nunca te escucharon. Ese tipo de mamás que no escuchan a sus hijos lo que les pasa. ¿Cómo quisiera agarrar 2 piedras y agarrarle su cabeza y hacerles así? Pero no puedo, porque soy pastor y soy evangélico y soy pentecostés. Escucha a tus hijos. ¿Cuántas veces tus hijos se acercaron? ¿Cuántas veces los niños lloran en silencio porque sus padres son insensibles? Porque Moloque decía, no llores, no lloré. Entregue a su hijo mientras su hijo está gritando, mientras su hijo se está quemando, mientras su hijo está siendo lastimado por el fuego. No llore. ¿Cuántas veces nuestros padres fueron insensibles al no abrazarnos? ¿Cuántas veces los hombres fueron insensibles cuando abandonaron a sus hijos? ¿Cuántas veces la insensibilidad nos hizo duros? Tuvimos padres así, ¿no?
Debemos de perdonar a nuestros padres porque fueron insensibles. Y nosotros no debemos de repetir eso. Es una tarde de libertad. Pero Moloch decía que no llore el papá, porque si llora, mientras su hijo sufre, hemos estado perdiendo la sensibilidad hacia nuestros hijos. Otra característica que tenía, punto 4, era de cuando el niño había sido consumido, los padres recogían las cenizas. ¿Cuántas veces nuestros propios padres hicieron cenizas nuestros sueños? He platicado con jóvenes y muchos de ellos dicen: yo no me quiero casar, pastor. ¿Por qué? Porque yo no quiero que se cumpla todo lo que mi padre dijo. ¿Cómo? Sí. Yo no quiero que todo lo que mi mamá me dijo se cumpla. ¿Cómo? Sí. Todos los hombres son iguales. No es cierto, señores, señoritas. No todos los hombres somos iguales. Habemos hombres que amamos a nuestra familia y estamos dispuestos a dar nuestra vida por ellos. Amamos a nuestras esposas. Amamos a nuestros hijos. ¿Sabes por qué Moloch quería a los primogénitos? Porque un primogénito es la esencia de un papá y de una mamá. Escúcheme bien, un primogénito es la esencia, lo mejor de un papá, lo mejor de una mamá. Esto Dios lo coloca en un primogénito. Por eso Dios decía: dame tus primicias, así dice, y tu primogénito mío es. ¿Por qué cree que Moloch quería el primogénito? Porque el primogénito es lo mejor de un padre, de una madre, metido en un estuche llamado primogénito. Luche por su primogénito, porque es lo mejor de ti. ¿Por qué cree que nuestros hijos deben de ser mejores que nosotros? ¿Por qué nuestros hijos logran cosas más grandes? ¿Por qué nuestros hijos estudian mucho más que nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un primogénito. Pero ¿sabes cuántas veces los padres? Una muchacha que no se quería casar con un buen hombre. Yo conozco a ese chamaco, un buen hombre, un hombre de Dios. Y la muchacha dice: es que yo no me quiero casar. ¿Por qué? Porque mi mamá dice eso, que todos los hombres son iguales, que los hombres son traicioneros, que los hombres son esto. Y yo no quiero. ¿No quieres formar una familia? No. ¿Quién te consumió tus sueños? ¿Los padres? Los padres recogían las cenizas de sus propios hijos. Hay personas de las cuales sus padres les consumieron sus sueños. Hay personas que tuvieron tantos sueños en la vida para volverse empresarios, para volverse alguien en la vida, pero sus propios padres los consumieron. La quinta cosa, los enfrascaban. Debemos de perdonar a nuestros padres por meternos en un frasco, en una vasija. Esto habla de limitaciones en la vida, de fracasos. ¿Y sabe qué? De miedo a la vida.
Nuestros propios padres hicieron que le tuviéramos miedo a la vida. Oh, sí, nos colocaron en una vasija. Eso pasó conmigo también y con muchos de nosotros. Mi mamá me tenía como un inútil porque no veía bien. Agárrale la mano a tu hermano, agárrale la mano. Oye, ten cuidado y esto. Y yo harté a mis hermanos. Pero cuando yo conocí a Dios, yo tenía ese limitante. Cuando yo conocí a Dios y conocí a mi esposa, dije, ¿por qué caramba le voy a tener miedo a la vida? Si tengo a la vida, que es Dios. ¿Por qué le tengo que tener miedo a la vida? ¿Quién te enfrascó? ¿Quién te metió en una vasija? ¿Quién te dijo que no puedes? ¿Quién te limitó? Te enfrascaron. ¿Quién? Y es lo primero que el diablo empieza a poner en tu cabeza. Cuando yo empecé a salir a predicar, ¿sabes qué ponía el diablo? Si ni ves bien, tienes un ojo chueco, vas a profetizarle a él y va a pensar que es el de atrás. Tienes un estrabismo, estás limitado. No estás estudiado como debería de ser. Yo no tengo una carrera como tal, simplemente secundaria. Pero me gusta leer, me gusta documentarme, me gusta estar con personas que saben, me enseñan, me gusta aprender. No tendré un buen léxico tampoco. Y yo no estoy diciendo de que, viva la ignorancia, no estudie. No, estudien, muchachos, prepárense, sean los mejores, sean profesionales en lo que hagan. Sean los mejores. Yo no dejo de estudiar, amado. Hasta hoy día, el día de ayer, gracias a Dios y a Cristo la gloria, me acabo de graduar de capellán después de casi 9 meses de estudiar. Pero sabe, me habían dicho que no podía. Cuando alguien me dijo, vamos a estudiar hebreo para que empieces el hebreo sefardí, porque el eskenazí es el nuevo, es el de hoy. El hebreo sefardí para que puedas leer las escrituras y encuentres muchas cosas. Yo dije, yo como que no, como que eso es para gente más estudiada. ¿Sabes, amado? Me habían enfrascado. ¿Quién te enfrascó? ¿Quién puso aparte las cenizas? Adentro de una vasijita. ¿Sabes cuánta gente tiene tantas cosas por hacer, pero se sienten así? Y la séptima cosa, la sexta, perdón, los envolvían con una cinta de cuero, con el nombre del papá y el nombre de la mamá. Si no tenía papá o la mamá había muerto durante el parto, nada más colocaban el nombre de uno. Pero el nombre del niño era borroso. Así te hubieras llamado. Qué interesante. ¿Qué significa esto? Les borraban su identidad de quién realmente eran. Les borraban su esencia. Hay maridos que le borran su esencia a las esposas. Aguas con esa de ser marihuanada, varón, ¿eh? Al contrario, nosotros tenemos que hacerlas brillar. Hay una representación en el cielo de la familia: sol, luna, estrellas. Un papá, una esposa. Eso es lo que dice el Salmo 19, ¿va? Y hay una representación de la familia con José el soñador, cuando dice: yo soñé que el sol y la luna
estrellas se inclinaban a mí. Entonces el padre dice, ¿eso quiere decir que yo y tu mamá y tus hermanos nos vamos a inclinar a ti? Interesante, ¿no? Entonces habla de una familia. Voy a decirte, varón, tú tienes que hacer que tu esposa brille. Tú tienes que hacer que tu esposa pueda tener ese resplandor. No le borres la identidad de quién es ella. Ella tiene su propia esencia. Ella tiene un llamado, ella tiene un don, él tiene un ministerio. ¿Sabes cuántas mujeres les han borrado su identidad? Así te hubieras podido haber llamado. Tú, varón, tienes el potencial, el poder, la autoridad, el señorío para hacer que tu esposa brille, para que sea la mujer que pueda resplandecer. Varón, ¿quién te apagó? Alabanzas al Señor. ¿Quién te apagó? ¿Quién apagó tu resplandor? Ahorita estamos en tiempos en donde no necesitamos a los hombres. Bueno, ¿qué pasó? ¿Se apaga el resplandor de un varón? Empiezan a borrar su identidad. Eso es lo que hace el feminismo. Borra la identidad, la responsabilidad, el diseño original de un hombre. Así es que le hablo a ese tipo de personas. Bueno, no me quiero meter eso porque tengo una clase de eso y mejor así. Vamos a ver, ¿quién borró tu identidad? Así te hubieras podido llamar a alguien que ni siquiera lo pudieron nombrar sus padres, porque si le ponían un nombre y lo llamaban como tal, entonces se empezaban a encariñar, y si se empezaban a encariñar, no se lo entregaban al demonio Moloch. Por eso no podían ni pronunciar el nombre del niño. Ellos lo tenían en su corazón, decían, yo te quiero llamar así. Pero si yo te pronuncio tu nombre, me voy a encariñar contigo. Y cuando yo me encariñe contigo, cuando se lo entrega a Moloch, me va a doler, voy a llorar. Y entonces te vas a morir y tengo que entregar a otro niño. ¿Sabes por qué? El diablo está interesado para que tú no tengas una identidad de quién eres. Porque Dios está buscando tu esencia. Eres diferente a todos los seres humanos. ¿En qué sentido? Dios te colocó una esencia divina, algo muy personal. Y si Dios te hizo que vivieras en esta generación, es por una bendita razón. Porque algo tienes que hacer aquí con tu esencia, de cómo tú eres. Pero el diablo empieza a robar, a borrar la esencia de las personas. Después de colocarle la cinta, la llevaban a los muros. Y en el muro había cierto tipo de huecos, como el tipo donde meten las cenizas, urnas, no sé, nichos, gracias, como tipos nichos en el muro. Metían la vasija amarrada en el nicho, ponían lápida y después de eso venían otras personas y hacían lo mismo con ese tipo. Esa tapa tenía también otro hueco y así sucesivamente. Era más o menos como las piezas de Lego que se iban ensamblando y se iba haciendo ancho el muro. La séptima cosa que hacían los padres
era enterrar todo lo que la persona era. Y esto nos habla de algo interesante. Hacían casas. Inclusive había una pequeña calle en donde todo mundo pisaba a una generación. ¿Quién te pisoteó? ¿Quién te enterró? Y todavía pasó arriba de ti. Dios hizo que la primera ciudad fuera Jericó. Vea lo que Dios me puso en mi corazón, fue esto. Señor, y fue esta pregunta, Señor, ¿por qué Jericó fue la primera ciudad? Y tu príncipe se rebeló, Jesucristo mismo se rebeló para poder dar una batalla ahí. ¿Qué querías mostrar? En la primera ciudad era la primicia de la ciudad en la que iban a pelear. Entonces Dios me puso en mi corazón esto. Cayendo los muros de Jericó, el pueblo de Israel también iba a ser liberado. Vea, el único pedazo de muro que no cayó fue donde estaba Rahab la ramera. Y dice la Biblia, mete a todos los de tu casa. Si salen de tu casa, nos los tronamos y nosotros no sabemos qué onda. El muro se cae y el único lugar en donde no se cayó el muro fue donde estaba Rahab la ramera. Porque colocó un trapito rojo en la ventana, de tal forma que el pueblo de Israel conquista la ciudad, la destruye y van por Rahab la ramera. ¡Ey! ¿Quiénes son? Todos los de tu casa. Sí, vámonos. Y los injertan en el pueblo de Dios. Y Rahab la ramera se queda con uno de Judá y desciende Jesús de ahí. ¿Sabes por qué? Lo que Dios estaba haciendo es, no sé si Rahab la ramera había metido también niños ahí, porque tenían su costumbre. Lo que Dios está haciendo es, enterraste primogénitos, va, estás bajo la cobertura de un manto de rojo. Ahora yo te injerto para que de ti venga el primogénito. Ahora, esto es algo interesante. Pastor, ¿cómo salgo de ahí? Estoy entrando en la tercera etapa del mensaje para estar casi finalizando. ¿Cómo salgo de ahí, pastor? ¿Cómo salgo de los muros? Buena pregunta, ¿no? Vamos a ver la solución. Una de las primeras cosas se encuentra en el libro, ahí en el libro de Josué, en el capítulo 6. ¿Vale? Josué capítulo 6, versículo 2. Ya leímos el 1, que Jericó estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel y nadie entraba ni salía. Mas Jehová, estoy en el Josué 6:2. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto harás durante 6 días. Wow. Primero, ¿cómo salir de los muros, pastor? Si tú fuiste dedicado, si tú fuiste amarrado, si tú fueron insensibles tus padres contigo, si tú te hicieron ceniza sus sueños, si te enfrascaron,
si te te robaron la identidad y te colocaron un muro. 7, aquí está la solución. La solución es, Dios dice, mira, la he entregado en tus manos. ¿Qué voy a hacer? Da 6 vueltas durante 6 días. ¿Cómo? Una vuelta por día. El número 6 en la Biblia es el número de hombre, porque el hombre fue creado en el 6º día. Ahora, ¿cómo que de vueltas? Sí, el primer día te vas a ir a todo alrededor de Jericó, todo el día, una vuelta y te vas. Al otro día vas a dar otra vuelta, estás todo el día y te vas, así por 6 días. Pero ojo, hay una instrucción interesante en el versículo 10. Vea, dice: y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no que gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. O sea, ¿cómo tenían que dar la vuelta 6 días? Primera solución. Para poder salir de los muros y para destruir los muros, se necesita esto: cierra ciclos de una forma callada. ¿Cómo? Está bien, te voy a perdonar. Y después dices que vas a perdonar y puro chisme. Sigues igual de rencoroso y de rencorosa. Mira, no digas nada. Da vuelta, pero no abras la boca. No digas nada. ¿Por qué? Mejor hazlo. Es que ya voy a perdonar. Y no haces nada. Y de repente otra vez la persona que supuestamente perdonaste, ¡ay! Esto y por eso. Y no es cierto que perdonaste. Por eso Dios le dice, mira, da 6 vueltas, número de hombre, haz lo que te corresponde como persona, como hombre, ¿va? Calladito. ¿Cómo? Si vas a perdonar, no digas nada, perdona y ya. No estés proclamando que ahora sí ya te voy a perdonar, ahora sí ya esto, ahora no. Mejor hazlo en silencio. ¿Cómo? Cierra ciclos. ¿Sabes cuál es el problema de muchas personas que no salen del muro? Que no cierran ciclos. Ya cierra el ciclo de eso. ¿Por qué no podemos avanzar? Es que, pastor, no puedo perdonar. Órale pues, cámara. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con una persona que no quiere perdonar? Hay una cosa que sí puedo hacer con ella: decirle que si no perdona, tampoco Dios la perdona y se va al infierno. Eso es lo que la Biblia dice, ¿no? Si vosotros no perdonáis a que nos ofenden, tampoco el Padre que está en los cielos os perdonará. Y si Dios no nos perdona, ¿qué hubo? Eso es lo único que puedo hacer con una persona que no quiere perdonar: decirle cuáles son las consecuencias. Pero es que tú no sabes todo lo que me pasó, es que tú no sabes cómo me dañaron, es que tú no sabes. Pues a lo mejor yo no lo viví, y con todo respeto te digo, a lo mejor yo no lo viví. Pero hay algo interesante: perdonar no significa olvidar. Ojo, perdonar no significa olvidar para nosotros. Una persona que perdona y se acuerda de lo que le hicieron y ve a la persona que le hizo algo y la ve o se acuerda de lo que le hizo, si te duele y te da coraje y te la quieres casi comer, bueno, iba a decir tragar, y dices, ¡ay!, entonces no has perdonado. Pero si la ves
y te acuerdas de lo que te hizo y dices: Señor, ten misericordia, de verdad. Oye, ¿no sentiste? No, ya no, ya no. Entonces quiere decir que tu herida cicatrizó. Entonces perdonar no significa olvidar. Lo interesante y la grandeza de nuestro Dios es que cuando nos perdona a Él agarra y dice: y ya no me acordaré más de tus pecados. ¡Wow! Señor, pero nosotros nos acordamos. ¿Pero te duele? No, pues ya no. Entonces aprendiste a perdonar. Entonces hay muchas personas que no salen de los muros porque no han perdonado a sus padres, porque no han perdonado. ¿Por qué crees que a mucha gente le cuesta dar? Está así atada, mira. Porque alguien le dijo: es que eres bien pobre. Tú no, una mentalidad de pobre dice: eres bien pobre. Toda la gente tienes que dar lástima para que te den. Y no es así. Al diablo con el diablo, hermanos. ¿Cómo es esto? Una persona que fue transformada en su corazón es que ahora piensa diferente. El viernes les decía, una persona me preguntó: pastor, ¿por qué nací pobre? ¿Por qué nací en una familia pobre? Le digo: pues para que odiaras la pobreza, amigo. Para que tú digas: yo no quiero ser así, Dios me va a ayudar, y pum, salgas adelante. Por eso Dios te permite eso. Y cuando tú ya tengas éxito, ayudes a otros a salir de donde como tú estabas. ¿Me explico? Por eso Dios lo deja. Por eso Dios hace. Bueno, ¿cómo vas a crear anticuerpos? ¿O no? ¿Cómo vas a crear anticuerpos? Me acuerdo que cuando nació Corban, mi esposa, tapado el vato, así como la tortilla, con un taco, ¿no? Y mi suegra agarraba: ¿qué, hija? No, es que hace mucho frío. Y el vato sudando y casi ahogándose. Mi suegra agarraba y: vale, así déjalo. Pum, le tumbaba los calcetines. Suegra, que haga anticuerpos el vato. Y sabe, no es nada enfermizo. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cómo vas a crear anticuerpos si no te expones a ciertas cosas? Si no te expones a los tacos afuera del metro Tacubaya. ¿Me explico? ¿Cómo los hindúes? O sea, esos vatos, ¿cómo comen? Pues ya se acostumbraron. ¿Sabes lo que hace Dios? Nos expone para que después nosotros podamos salir adelante a través de las circunstancias difíciles. Cierra ciclos. Ya, hermano, ya deja, suelta todo lo que te estorba. Ya suéltalo y dile: vámonos, papá, ¿sabes? Ve a la casa de tu padre y dile: papá, perdóname. O papá, ¿sabes qué? También yo te perdono. ¿Sabes qué? Perdono, suelto esto, vámonos. ¿Y qué? Adelante. Yo cuando conocí a mi papá, yo tenía 23 años y yo le tenía coraje a mi padre porque nos abandonó. Yo ciego, con 5 hermanos y mi mamá ahí sola. Mi padre nos abandona. ¿Qué onda? Después de 23 años, mi papá se sacó 2 veces la lotería, hermano. Le puso casas a otras mujeres que no eran ni su esposa ni sus hijos. Ayudó a otros hijos a salir adelante en la escuela. Y nosotros no tuvimos lo que los otros tuvieron. Y cuando conocí a mi padre, yo tenía 23 años. Y cuando me lo presentaron, lo primero que mi padre hizo es: hijo, perdóname. Yo ya conocía de Dios. Yo quería a lo mejor reclamarle: ¿por qué me abandonaste? Porque fui ciego. Porque no quería lidiar con un hijo enfermo. Cuando yo lo vi, me dijo: hijo, perdóname. Abracé al viejo con todo mi corazón. Le digo: papá, no te preocupes. Gracias por enseñarme.
Y recuerdo que cuando le dije gracias por enseñarme, mi padre me dijo: ¿qué te enseñé si no estuve contigo? Me enseñaste a amar a una familia, me enseñaste a nunca abandonarla, me enseñaste a ser hombre para poder estar trabajando para ellos. Eso fue lo que me enseñaste cuando tú te fuiste. Ahora mi padre está en una iglesia con mi mamá. Mi madre tiene 74 años, mi papá 72. Y mi padre es ujier y mi madre es la encargada de oración. ¿Cómo amó al viejo? Y jamás en la vida he hablado mal de mi padre con mis hijos. Nunca. ¿Qué te quiero decir? Cierra ciclos. Cuando hicimos esa reconciliación con mi padre, el ministerio se catapultó. ¡Fum! Dios me empezó a enseñar un montón de cosas porque no podía despegar, porque no había cerrado el ciclo con mi padre. Cierra ciclos. A veces lo tienes que hacer callado. Punto. Otra cosa. Dice el versículo 4. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y el 7º día darás 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Ojo, durante los 6 días el pueblo de Israel no decía nada, estaban callados, no movían sus labios, estaban cerrando ciclos de 6 días, y la Biblia dice: y los sacerdotes irán tocando la trompeta, cuerno de carnero, y los otros callados. Dice: yo les voy a decir cuando griten. ¿Sabe qué significa 7 sacerdotes y 7 bocinas? Interesante. ¿Cómo salgo de los muros, pastor? Cierra ciclos. Y cuando cierra ciclos, la trompeta, el shofar o el cuerno de carnero, representa promesas y palabras proféticas. Por eso es una trompeta. Promesas y palabras proféticas. Ahora, ¿qué sucede? El 50% de nuestra vida está basada a promesas y el otro 50% está basada a porque tenemos que vivir. Una persona que vive sin propósito y destino en la vida, o sin una promesa o una palabra profética en la vida, entonces está viviendo solamente el 50% de su existencia. A ver, ¿por qué estamos aquí? ¿Por una qué? Promesa. ¿No dice el Señor que si nos arrepentimos de nuestros pecados, lo aceptamos como Señor y Salvador en nuestra vida, tenemos vida eterna? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por una qué? Por una promesa. Esto es lo que es el 50% de nuestra vida. Por lo tanto, una persona que se quede en los muros no se acuerda de sus promesas, no se acuerda de su destino y no se acuerda de lo que Dios dijo de ella. ¿Por qué cree que el diablo quiere que no se acuerde la gente de sus promesas? ¿Cuánta gente de aquí Dios le ha hablado? Oye, vas a ser algún día pastor, vas a ser un empresario, vas a ser evangelista, vas a ser profeta, vas a ser maestro, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Y llega el diablo, ¡pum!, te arrebata esas promesas y vives al 50% de tu vida solamente. Eso es algo interesante. Por eso dice: ¿y 7 sacerdotes qué? Cuando una persona que está en los muros, que está encerrada en los muros, no puede disfrutar las promesas que Dios les dio, porque todavía siguen incrustados ahí. No se acuerdan de las benditas promesas que Dios les dijo, de sus dones, de sus talentos. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo despegar, pastor? Porque estás adentro de los muros. Porque puede más, fíjate bien esto, ¿o acaso puede más todo lo que te maldijeron, todo lo que te dijeron, que una palabra de bendición para tu vida? No, pastor. Pues entonces, ¿por qué vivimos así?
¿Por qué vivimos más dentro de los muros, de las limitantes, de lo que Dios dijo que podemos hacer? Dios nos da su espíritu sin límites. El que pone límites somos nosotros por causa de no querer salir de los muros. Y Dios da promesas y palabras proféticas. Y tercer cosa, por último, en el versículo 4, 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y el séptimo día, aquí está la otra instrucción, daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. En el último día, los sacerdotes dieron 7 vueltas con el pueblo. 1, 2. ¿Te acuerdas que antes nada más en los 6 días era una por día? Y en el último día eran 7 vueltas. Entonces en total dieron 13 vueltas para que los muros cayeran. Esto era una inspiración profética para destruir los muros. El número 13 en la Biblia representa, el número 10 es responsabilidad divina y el número 3 una nueva vida. Es cuando Jesucristo resucita el tercer día. Por lo tanto, cuando una persona sale de los muros o quiere salir de los muros, toma la responsabilidad divina que Dios le dio y entonces se convierte en una nueva persona. Y los sacerdotes tocando. Y está la otra instrucción. Y en el séptimo día, en la séptima vuelta, entonces gritarás. ¡Ah! Interesante. ¿Cómo? Grita de libertad. Hay personas que gritan de dolor, de frustración, pero hay mucha gente que grita por libertad y de libertad. Cuando entonces tenemos una responsabilidad divina y queremos ser unas nuevas personas, entonces hay libertad en nuestra vida. Versículo 5. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces, aquí hay otra instrucción, entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Me encantan estas palabras porque parece que quiere decir métete para adentro, ¿no? Pero ahí dice derecho hacia adelante. Hay dos cosas importantes. Tú vas a decir, pues bueno, en nuestros mexicanismos derecho y para adelante, pues es para adelante, ¿no? O derecho, o vete derecho, pues es para adelante, o vete para adelante, pues es derecho. Pero en hebreo no. La palabra derecho, fíjate, la instrucción, cuando se caigan los muros, o sea, cuando tú ya eres libre de los muros, tienes que hacer dos cosas en la vida. Dos cosas en la vida tienes que hacer. Cuando una persona sale de los muros, tiene que ir derecho hacia adelante. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, cuando una persona está libre y ya no hay un muro, entonces Dios dice derecho hacia adelante. La palabra derecho, ¿qué significa la palabra derecho? La palabra derecho tiene dos significados sumamente interesantes. Ve, la palabra derecho viene la palabra neged, que significa, ¿vale? Que significa no apartarse del propósito. ¿Ha escuchado cuando dice no os apartaréis ni a derecha ni a la izquierda? O sea, ¿cómo? No te apartes de tu propósito. O sea, cuando una persona es sacada de los muros, ¿alguien me ayuda en el piano, por favor? Cuando una persona es sacada de los muros, lo que tienes que hacer es, yo no me voy a apartar ni a derecha ni a la izquierda. Yo voy a continuar.
voy a ir hacia adelante. ¿Por qué a muchas personas les cuesta seguir el camino de Dios? Porque todavía hay partes de su vida que están en el muro. Pero cuando un muro se cae, porque tuviste una experiencia con Dios, ¿sabes lo que hace que una persona no se aparte de Dios? Las experiencias que han tenido con Dios. ¿Cuántas experiencias has tenido con Dios? ¿Cuántas veces has visto un milagro? ¿Cuántas veces has visto cuando Dios actúa a tu favor? ¿Cuántas veces? Y eso tú dices, wow, lo tengo en mi corazón. A mí algo que me impactó mucho en mi vida cristiana fue cuando se me apareció un ángel, porque yo le estaba renunciando a Dios. Y yo le dije, yo no quiero este don que tú me diste. Me es muy difícil. Me es difícil, Dios. Me critican que estoy loco, esto, el otro. Yo no quiero. Y yo le estaba renunciando a Dios. Voy a tener que invertir días de mi vida para ir a ciertos lugares. Y mi esposa y mis hijos a veces me dicen, ¿cómo le haces para viajar? Yo no sé. Puedo estar en un lugar donde está muy, muy alta la presión y de repente ese mismo día estar en un lugar de presión baja. Y sabe, Dios me ha cuidado. Y no tienes idea, no sé si ahora estoy más grande, pero a veces extraño tanto a mis hijos y a mi señora. Ayer mi esposa y yo nos graduamos como capellanes y tuve que salir corriendo para regresarme. Y venía reflexionando y decía, gracias a Dios llegaron a casa bien. Y decía, Dios, esto. ¿Y sabes qué me dijo un día Dios? Dios me dijo esto: si tú cuidas de los míos, yo cuido de los tuyos. Y le dije, va, hecho, Dios. Tenemos que ir hacia adelante. Tenemos que tener una experiencia. Cuando yo le estaba diciendo a Dios, ahí muere Dios, Dios me envió un ángel, literal, lo vi. El ángel tenía la cara enojada. Y Dios me dice, así como el ángel tiene la cara enojada, así está mi rostro contra ti por lo que estás diciendo. Tuve temor. Señor, perdóname. Y fue cuando Dios me dijo eso: si tú te encargas de los míos, yo me encargo de los tuyos. Tú eres de Dios. Tú eres algo preciado por Dios. No quiere que te apartes ni a derecha ni a izquierda. Y dice, derecho hacia adelante. La palabra adelante está diciendo que hay alguien que va enfrente de ti, que ya conoce la ruta por donde vas a pasar, que ya conoce a dónde vas a llegar, que ya conoce tu destino. Así es como se conquista Jericó, y yendo derecho hacia adelante. No te venzas. Esta tarde se tienen que terminar esos muros. No es casualidad que ayer fue Pesaj. No es casualidad que viene fiesta de primicias. No es casualidad que estemos aquí. Es porque hoy quiere Dios cerrar un ciclo contigo. Hoy Dios quiere que cerremos ciclos y que salgamos de los muros que nos han estado deteniendo por muchos años. Hoy es un día diferente. Hoy es un día de libertad. Tenemos que ser una generación. Dice el versículo 22, acompáñeme.
Dice en el versículo 20: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío. Es un grito de libertad. Y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno como. ¿Por qué nuevamente aparece aquí? Derecho hacia adelante, y la conquistaron, la tomaron. Y dice la Biblia: y destruyeron a filo de espada todo lo que había en la ciudad. Había hombres y mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced así, hacer salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre y a su madre y a sus hermanos. Fíjate, utilizan y sacaron. La sacaron del muro, pero sacaron a los padres. Fíjate bien, cuando tú perdonas a tus padres de todo lo que hicieron, los estás sacando también. Estás sacando a tus nietos, a tus bisnietos, a tus tataranietos. Cuando una persona perdona, wow. Y dice la Biblia: sacaron a su padre y a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. También sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Cuando tú perdonas y vas hacia adelante, estás sacando a toda una generación que fue antes y que viene después. Pero lo que me llama la atención fue esto. Esa es una historia interesante. En el versículo 26 dice: en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Josué se para en la ciudad y dice: escuchen, maldito el que vuelva a reconstruir esta ciudad. Y vean nada más, Josué sabía lo que estaba en los muros, y dice: el que reconstruye esta ciudad lo va a hacer sus cimientos sobre su primogénito. ¿Qué enterraban en los muros? Primogénitos. Y sobre su hijo menor va a asentar sus puertas. Y se le ocurre a un vato en el primer libro de Reyes, ya te prometo que ya voy a acabar. Se le ocurre en el primer libro de Reyes una genial idea a un cuate. Esto está en el primer libro de los Reyes, en el versículo 16, versículo 34. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 16, versículo 34. Ojo en esto: en su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito. ¿Sabe qué significa Abiram? Abi viene de la palabra hebrea padre, de Abba. Am, pueblo. Si juntas Abiram, significa el padre de todo un pueblo. Fíjate lo que hizo este cuate reconstruyendo Jericó. Dice: a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento. Y a precio de la vida de Segum. Esa palabra, ese nombre Segum, ¿vale? Es el Dios vivo. Su hijo menor
puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había dado por Josué, hijo de Nun. Se le ocurre a un vato reconstruir otra vez el muro a precio otra vez de sus primogénitos. Quiero decirte esto para terminar. Que las historias no se vuelvan a repetir. Y tú has dicho: ay, es que mis papás fueron así. ¿Cómo eres como papá con tus hijos? ¿Quieres reedificar otra vez los muros que tus padres, en los cuales tus padres te metieron? ¿Quieres volver a reedificar lo que ellos hacían? ¿Quieres volver a hacer lo mismo que hacían? Sé diferente con tus hijos. Qué marihuanada y qué tontería. Es que así como a mí me trataron, voy a tratar a mis hijos. No sea falta de pensamiento, de inteligencia. ¿Acaso porque mi padre abandonó a mi madre y le pegaba, yo voy a hacer lo mismo con mi esposa? Entonces no es justificable, señores, que digamos: es que así como yo soy, fue porque mis padres. La Biblia dice que el pueblo de Israel empezó a echar la culpa a sus padres y les decía: mis padres comieron las uvas amargas y a mí me quedó en la dentera, por eso soy así. No, no digas marihuanadas. La Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá. No pagará el padre por el hijo, ni el hijo por el padre, dice la Escritura. Entonces no le eches la culpa a tus padres que te maltrataron, que por eso eres así. Sé diferente. Ahora tenemos un padre que es totalmente diferente a nuestros padres terrenales. ¿Y por qué no lo imitamos entonces? Esta tarde las cosas no serán igual. Vamos, póngase de pie un momento. Vamos, póngase de pie. Bendito Dios. Ahí donde usted está, ahí donde usted está, por favor, incline un momento su rostro. Padre, Padre, oro a ti porque tú siempre me escuchas. Y no por lo que soy ni por lo que hago, sino por lo grande y maravilloso que tú eres y por todo lo que haces. Señor, mira el corazón de estos. Mira con agrado a tu pueblo. Señor, no es casualidad en los días que estamos, en donde trajiste libertad hace más de 3000 años, sacando una nación en medio de otra nación. Oro, Dios, para que escuche su corazón. Para los que estuvieron, Señor, en los muros, para los que aún están, este día sea un día diferente para ellos. Que por tu gran bondad los visites, que con tu Santo Espíritu los toques, para que los convenzas que no necesitan nada fuera de ti, que tú eres suficiente para ellos, porque tú eres su Padre. Señor, hemos batallado con los muros por muchas generaciones. Hemos batallado con padres insensibles. Hemos batallado con padres que nos dedicaron a dioses que no eran dioses. Señor, hemos batallado cuando recogieron nuestras cenizas, cuando nos enfrascaron
cuando borraron nuestros nombres y nos encerraron en un muro. Pero tú, Señor, has traído libertad. Trae libertad en esta tarde. Señor, que vean que tú eres Dios sobre todas las cosas. Que tú libertas a los que se encuentran, Señor, cautivos. Y que esta tarde sea diferente para ellos. Yo estoy viendo en mi espíritu, estoy viendo una mano, pero me llama la atención que en esa mano hay cadenas en los dedos. Me llama la atención que las cadenas no están en la muñeca, sino que las cadenas están en los dedos de la mano. Wow. Así, Dios. Estoy viendo que esas cadenas realmente son fuertes. Y veo que cada vez que la mano quiere mover los dedos se le dificulta por el peso. Y no solamente eso, veo que por causa de esas cadenas en los dedos están morados, no circula la sangre, se ven como si los dedos estuvieran muertos. Señor, ¿qué es? Y veo que esos dedos, por causa de que la sangre no fluye y por causa de su color y que no pueden moverlos, y por lo apretado que están esas cadenas, los dedos empiezan a morir y se vuelven insensibles. Empieza a haber dolor. Pero veo que cuando parece que no hay un remedio, estoy viendo que alguien lo primero que hace, estoy viendo ahorita en este momento, estoy viendo que alguien se acerca y lo primero que hace es colocar aceite para aflojar las cadenas apretadas. Y lo que estoy viendo es que como las cadenas se empiezan a aflojar, y veo que la mano de la persona que está echando el aceite ahora toma la mano y la mano empieza a ser sanada. Dice el Señor esto: esta tarde yo te vengo a quitar las cadenas que tenías en tus dedos. ¿Y por qué en tus dedos? Porque los dedos es el principio de la mano. Los dedos son la capacidad de poder tomar, de poder agarrar. Y lo que Dios me está diciendo es esto: que muchos de los que están aquí no han podido tomar y agarrar bendiciones porque sus dedos estaban encadenados. Esta noche, esta tarde va a ser diferente. Wow, qué interesante. Habían personas que Dios les daba bendiciones en sus manos y las bendiciones se esfumaban. Hay personas que han tenido pérdidas. Hay personas que no han podido disfrutar lo que Dios tiene para ellos. No lo han podido agarrar porque se encuentran encadenados. Hoy es diferente.
Hoy Dios te va a visitar. Yo quiero invitar a todas las personas que tienen el valor de poder salir de esos muros, porque lo que se tolera nunca cambia. Y hoy puede ser diferente para tu vida, que puedas ir derecho hacia adelante. Si tú eres uno de ellos, ven conmigo, déjame orar por ti. Si Dios me da una palabra, yo la voy a soltar sobre tu vida. Si no tengo nada más, te voy a bendecir solamente en el nombre del Señor. Pero si tú eres uno de ellos, ven conmigo, déjame orar por ti. Déjame orar por ti. Solamente oraré por las personas que decidieron terminar con el tiempo de los muros, que decidieron terminar con el tiempo de poder decir basta. Ahora estás dedicado al Dios verdadero, al que Él te libertó, al que puede hacer que las cenizas se vuelvan a convertir en algo nuevo, en donde ya no tendrás un límite, en donde ya no habrá más insensibilidad, en donde Dios no te va a colocar en un muro, te va a colocar en un lugar de honor. Oh, que ya no vas a ser una vasija llena de cenizas, vas a ser una vasija en donde Dios coloca tesoros. Eso es lo que la Biblia dice. Y Dios puso este tesoro en vasos de barro. En donde Dios va a colocar tu nuevo nombre. Oh, barribes, mira las jomas, rameste de casa. Vamos ahí donde tú estás. Empieza a decirle a Dios: Señor, hoy yo quiero salir de esos muros. Hoy yo perdono a mis padres. Hoy yo perdono a la gente que me dañó mi corazón. Hoy quiero tomar esa libertad que hay en Cristo Jesús. Hoy quiero tomar esa libertad que tú has traído en Pascua. Vamos, iglesia, vamos, dile, tú ahí con Dios: Señor, aquí estoy. Vamos, dile. Si vas a perdonar a tus padres, aunque no vivan, escuche bien esto, aunque tus padres ya no estén sobre esta tierra, de todos modos, vamos, suelta perdón, porque para eso se necesita un corazón diferente. Vamos, empieza a perdonar a las personas que tienes que perdonar. Empieza a soltar lo que te estorba. Vamos, empieza a pedirle a Dios un abrazo. Que a lo mejor tus padres fueron insensibles al abrazarte, pero el Padre de los cielos está dispuesto a abrazarte. Él tiene los brazos abiertos para ti. Oh, arriba sí, así mira puse de gente madre son del bastes. Yo voy a subir de andico de arriba hacia Bashumo. Vamos, Señor, sé sobre ellos. Hay aquí muchas personas en donde precisamente Dios está trabajando con sus manos. Oh, estoy escuchando en mi espíritu. De verdad, como quisiera, Señor, los que tengan dones proféticos, ministerios proféticos, Señor, te pido con toda reverencia y respeto, mi Señor, si tú bien quieres, ábrele sus oídos para que puedan escuchar cómo se rompen esas vasijas. Abre sus oídos para que escuchen cómo se rompen. Estoy escuchando cómo se rompen vasijas, así también como si fueran vidrios, como cristales. Estoy escuchando rupturas de esto.
Oh, María, en el nombre de Jesús, toda persona que fue dedicada a una deidad que no es Dios, hoy, como ministro de Jesucristo y con la autoridad que se me da en el reino de los cielos, hoy te soltamos de esas dedicaciones que tus padres hicieron. Ahora vengo en contra de todo espíritu inmundo en el cual quiso habitar en la vida de las personas. Toda dedicación a la muerte, hoy en el nombre de Jesús, ahora eres suelto en el nombre de Jesús. Dedicaciones a diferentes deidades, en espiritismo, en lo que haya sido, hoy en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo, ahora te vas en el nombre de Jesús. Te ordeno que te vayas por el poder de Jesucristo. Todos aquellos que fueron dedicados a brujerías, que fueron dedicados y que aún su salud se está deteriorando por causa de la dedicación, hoy en el nombre de Jesús te vas. En el nombre de Jesús ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús ahora. Ahora. Toda persona que estaba soñando con persecución, hay personas que han soñado que los persiguen en la noche, que quieren abusar de ellas o quieren matarlos. En el nombre de Jesús ahora te ordeno que dejes en paz a toda persona. En el nombre de Jesús ahora. Ahora. Aquí está el poder de Dios solamente. Aquí está solamente el poder de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.